estimado participante, muy buenas tardes. Le damos la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Le da la bienvenida al tercer módulo de nuestro curso Manejo de la vacunación frente a la COVID-19, titulado Cadena de Frío. En este módulo vamos a abordar, como verán a continuación en pantalla, nuestro tercer módulo. Recordemos que venimos de hacer un recuento por la normatividad y situación epidemiológica de la COVID-19. En el segundo módulo revisamos los lineamientos técnicos y operativos de la vacunación y en este momento nos vamos a acercar a profundizar la cadena de frío. El objetivo de este tercer módulo relacionado con la cadena de frío es precisamente conocer los aspectos que se deben tener en cuenta de la cadena de frío para el manejo de las vacunas ante la COVID-19. Para alcanzar este objetivo general, nos hemos planteado dos objetivos específicos importantes. El primero de ellos es identificar la normatividad de la cadena de frío que se maneja en el país y el segundo es conocer el almacenamiento, transporte de estas vacunas contra la COVID-19. Para ello, iniciaremos con la normatividad de la cadena de frío. Recordemos, participantes, que ustedes pueden acceder a la información del módulo 3 a través de su plataforma OpenEDX. Allí encuentran el material de lectura, encuentran el pretest y el posttest en cada uno de los módulos que se van desarrollando. En cuanto a la normatividad de la cadena de frío, la definición de la Organización Mundial en Salud define que la cadena de frío es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio que las producen hasta el momento que se va a realizar la vacunación. En Colombia tenemos bases también normativas para garantizar una adecuada gestión de la cadena de frío que ha dispuesto el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las diferentes políticas y procedimientos requeridos y pertinentes que contienen directrices para la infraestructura, el talento humano y los equipos necesarios para mantener el proceso logístico de la cadena de frío. Partiendo de una base legal, encontramos la resolución 3100 del 2019. Recordemos que esta resolución la vimos en el primer módulo entre las bases normativas, que orienta precisamente las condiciones para la habilitación de los servicios de salud. En este caso en particular, contiene también las directrices para la habilitación de los puntos de vacunación. Otro documento importante y que debemos resaltar dentro de la normatividad de la cadena de frío es el Manual Técnico y Administrativo del Programa Ampliado de Inmunización emitido en el 2015 y que también observamos y analizamos en el primer módulo. Este manual, además de darnos información frente a las metas de vacunación, frente a la cobertura, los biológicos que aplicamos en el territorio nacional, también contiene información de los centros de acopio, los consultorios de vacunación, los elementos que se deben tener en cuenta en la cadena de frío, las precauciones que se deben tener con las vacunas para evitar que vayan a tener sus alteraciones y los planes de contingencia y los inventarios que debemos también tener dentro de cada uno de los puntos de vacunación. Entonces, este manual técnico precisamente nos orienta frente a cómo es este proceso de cadena de frío. Es importante resaltar que el proceso de la cadena de frío inicia desde su creación, desde la creación de cada vacuna en los laboratorios. El laboratorio productor distribuye
sus vacunas y son enviadas a los aeropuertos pues, de los países destinatarios. Desde allí, desde los aeropuertos, en donde debe haber protocolos para la logística, para un adecuado transporte y mantenimiento de la vacuna, pues se permite llevar a cabo pues, el almacenamiento desde estos aeropuertos a las bodegas, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez allí, en las bodegas del ministerio, se da una organización importante para lograr llevar a los almacenes regionales o distritales las vacunas en cada uno de los entes territoriales y pues obviamente toda esta logística debe siempre llevar presente el mantenimiento de la cadena de frío. Estos entes territoriales ya a su vez distribuyen a los puntos de vacunación pues los inmunobiológicos recibidos. Ya en cada punto de vacunación igual se debe mantener la cadena de frío hasta que el biológico sea debidamente aplicado. El almacenamiento de estos biológicos en los puntos se hace a través de los refrigeradores que pueden utilizar energía eléctrica, pueden utilizar energía solar o pueden ser de absorción. Esto pues como información general de todo lo inicial frente a la cadena de frío. Aquí vamos a iniciar con un dato muy importante frente a los rangos de temperatura de almacenamiento de cada uno de los biológicos. Por lo general, nuestras vacunas en Colombia, de las vacunas que aplicamos en nuestro calendario sistemático, se deben mantener a una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. Sin embargo, para las vacunas de la COVID-19, igual algunas de ellas, como la Sinovac, mantienen el mismo rango de +2 a +8 grados centígrados, a excepción de la vacuna de Pfizer, como hemos escuchado varios de nosotros. Requiere esta vacuna de Pfizer, como ustedes pueden ver en pantalla, requiere de una ultracongelación, ¿cierto? Estos ultracongeladores deben estar a menos de 70 grados centígrados y puede durar 6 meses en esta temperatura. Y ya luego, después de su descongelación, que dura aproximadamente unas 3 horas, debe mantenerse la vacuna entre +2 grados y +8 grados y en esta temperatura no puede durar más de 6 horas de acuerdo con la política de frascos abiertos una vez destapada. Entonces, nosotros recibimos la vacuna, puede durar en -70 grados hasta por 6 meses. La podemos después, ya cuando las llevemos a los entes territoriales, los entes territoriales las entreguen a los puntos entre +2 a +8 grados por 5 meses, pero una vez ya destapada y diluida no puede durar más de 6 horas abierta. En Colombia se utilizarán equipos de refrigeración con compartimientos de ultracongelación entre -20 grados centígrados a -80 grados centígrados. Es importante adicionalmente recordar que los refrigeradores que tengamos disponibles para el almacenamiento de la vacuna deben contar con un regulador de voltaje, con una base metálica móvil para poder de cierta forma transportar en momentos de limpieza el refrigerador. Debe estar ubicado a 15 centímetros de la pared y entre equipos y la limpieza del congelador debe hacerse mensual. Algunos puntos de vacunación están conectados de forma remota a las secretarías departamentales, por lo cual es importante siempre, cada vez que vamos a hacer la limpieza de los congeladores, reportar que el congelador va a quedar abierto
durante el tiempo de desarrollo de la limpieza para que no vaya a generar una alerta en los sistemas de información. Es importante también en cada uno de los puntos de vacunación en donde vamos a almacenar nuestros biológicos, contar con un equipo principal, en este caso las neveras, y un equipo de respaldo en caso dado de que éste falle. Entonces, como les decía, el almacenamiento de estas vacunas se dan a través de estos refrigeradores o de estos cuartos fríos, que pueden ser eléctricos, pueden ser solares, pueden ser de absorción, y los cuartos fríos pueden ser para refrigeración y para congelación. Es importante que el transporte de los biológicos que utilizamos en Colombia y en este caso, pues para ser más enfáticos, para las vacunas contra la COVID-19, debe hacerse en cajas térmicas, como estamos viendo en pantalla las diferentes imágenes. Y también disponemos de algunos termos o cajas térmicas que también deben tener con anterioridad un cronograma de limpieza y de desinfección, pues para garantizar una adecuada bioseguridad en el transporte de los biológicos. Para poder llevar a cabo el transporte de estos biológicos, nosotros utilizamos dentro de estos termos o cajas térmicas pilas o paquetes fríos que pueden mantener en la temperatura de los biológicos. Entonces es importante tener presente que los paquetes fríos los guardamos en una nevera, ¿cierto? Durante la noche. Estos paquetes pueden estar entre menos 5 grados centígrados y menos 20 grados centígrados en una nevera especial. Y posteriormente, pues cuando se vayan a poner, antes de poner en las cajas térmicas, pues deben llevar un proceso de alistamiento. Primero entonces debemos retirar los paquetes fríos del congelador. Posteriormente, y esto es algo esencial, y es atemperar estos paquetes fríos, lo cual lo logramos haciendo al momento en que sacamos estos paquetes, los ubicamos sobre una mesa de acero inoxidable hasta que aparezcan las primeras gotas de agua en su interior, lo vamos a estar observando. Secamos muy bien con una toalla de papel la humedad extra que se vaya desprendiendo de estos paquetes, lo cual se da pues a través de ese proceso de temperatura. Y posteriormente colocamos los paquetes fríos en el termo o en la caja térmica, siguiendo pues obviamente las instrucciones de cada uno de los fabricantes en cuanto a la cantidad y cómo deben ubicarse estos paquetes dentro de las cajas. Es importante, finalmente, organizar muy bien el termo según la capacidad y la necesidad que tengamos de los biológicos en ese momento. Debemos ubicar, no dejar los biológicos en contacto directo con las pilas o los paquetes fríos, sino que se debe contar con una canastilla plástica para evitar su contacto directo, como lo apreciamos en esta imagen. Acá observamos la caja térmica, las pilas que fueron previamente atemperadas, la canastilla y los biológicos en el centro. Asimismo, el alistamiento de la caja que nos dice, pues para continuar afianzando este paso, porque es muy importante dentro de los eslabones de la cadena de frío. Entonces, colocar los paquetes fríos en el fondo de la caja térmica, hay algunas cajas que son de esta forma, colocar los paquetes fríos en las paredes de la caja térmica, igual recuerden que esto es de acuerdo con las especificaciones de la caja o de los termos, colocar las vacunas en el centro de la caja térmica y finalmente colocar los paquetes fríos encima de las vacunas. Esto es para las cajas térmicas
y la anterior fue la explicación para los termos. Recordemos que una de las vacunas, que en este caso es la de Pfizer, requieren de procesos de ultracongelación, teniendo en cuenta que pues esta vacuna de Pfizer que ingresó al país requiere temperaturas de menos 20 grados centígrados a menos 70 grados centígrados. Es importante, o se vio la necesidad de conseguir estos ultracongeladores que deben tener, obviamente, una conectividad eléctrica estable, o sea, los sitios o los departamentos en donde se ubicaron estos ultracongeladores deben garantizar una conectividad eléctrica estable, constante todo el tiempo, sin interrupciones. También se debe garantizar la producción de hielo seco y estos congeladores o estos ultracongeladores se debieron de haber dispuesto precisamente en municipios con mayor población urbana, porque pues la vacuna requiere unas condiciones muy estrictas en el manejo de ultracongelación, su descongelación y su conservación, por lo cual pues se debe garantizar la disponibilidad de la vacuna en lugares urbanos. Desde la Bodega Nacional, como les dije al inicio de la presentación, se llevan las vacunas a los ultracongeladores de estos puntos priorizados. Una vez en los almacenes departamentales o distritales, ya se realiza la distribución interna y esta distribución se hace ya en una refrigeración de +2 a +8 grados centígrados, pues para luego pues, llevarlos a los puntos de vacunación y ser aplicados. Acá, como estamos manejando el tema precisamente de la ultracongelación, debemos tener precaución con estos puntos que mostramos en pantalla. El primero es que los riesgos de la manipulación de ultracongelados, en este caso la vacuna Pfizer, nos puede generar efectos similares a una quemadura. Entonces, por eso se deben tener todas las medidas de protección, utilizar los elementos de protección personal, pues para evitar este tipo de lesiones. También al tener contacto con las superficies heladas, pues se puede ocasionar congelamiento, quemaduras en la zona que estuvo expuesta, daño en tejidos delicados como los ojos y desgarres al intentar separar un elemento ultracongelado de la piel. Por eso insistimos que los lugares en donde se manejen estos ultracongelados deben estar preparados para la manipulación de las vacunas que allí se van a almacenar. Tenemos una serie de recomendaciones para mantener esa cadena de frío, en especial la vacuna Pfizer, porque como les dije, las otras vacunas que nos van a llegar, como la de Sinovac, no requieren este tipo de procesos, solamente ellas necesitan estar entre +2 grados centígrados a +8 grados centígrados. Entonces, ya para hacer énfasis en la vacuna Pfizer, la vacuna no debe ser expuesta a temperatura ambiente. Siempre, y además como esta es una vacuna que viene multidosis, debemos marcar la vacuna con la fecha clara y la hora exacta en que se ingresa a temperatura ya de refrigeración, es decir, esto ya después de que salen de los ultracongeladores, de +2 a +8 grados centígrados, para llevar el control de los 5 días que esta puede estar en este rango de temperatura. Recordemos que 5 días pueden durar estas vacunas en +2 a +8 grados centígrados, como lo dijimos al inicio de la presentación. Marcar cada vial de la vacuna con la fecha y hora de dilución, porque como ustedes observaron en el anterior módulo, esta vacuna requiere una dilución para el control de 6 horas de la política de frascos abiertos. Recuerden que como esta es una vacuna multidosis, entra ya a jugar dentro de las políticas de frascos abiertos.
Y para este frasco, una vez abierto, no puede durar más de 6 horas. Siempre utilice los elementos de protección personal para la manipulación de bajas temperaturas, pues teniendo en cuenta la información de la anterior diapositiva, de las lesiones que se pueden generar a causa de esta manipulación. Recuerde que la vacuna tarda alrededor de 3 horas en descongelarse dentro de los equipos de refrigeración. Por eso, nunca debemos realizar el proceso de dilución antes de que transcurra este tiempo para garantizar de esta forma un adecuado funcionamiento del inmunobiológico. Finalmente, después de que la vacuna sea puesta a condiciones de refrigeración, no se puede volver a temperaturas de ultracongelación. Por eso se les insistió en el anterior módulo de indicarles que una vez ya atempere mi vacuna, la diluya posteriormente, debo tener a mis 6 usuarios listos para vacunar, para no exceder uno más de 6 horas y dos, pues porque no se puede volver a temperaturas de ultracongelación, ya la vacuna, lo que sobre quedaría deshecha. Esta es la recepción de la vacuna, entonces ahora sí vamos a profundizar un poco más. Cuando recibimos la vacuna, se debe realizar, como siempre, un adecuado lavado de manos de acuerdo con el protocolo, ese es el primer paso. El segundo paso es utilizar los elementos de protección personal, como ya habíamos hablado, guantes desechables, tapabocas, manga larga. Sí, acuérdense que el gorro es opcional. Debemos evitarnos en ese momento tocar ojos, nariz, boca, sino simplemente tratar de mantener esa limpieza de nuestros equipos de protección personal. Una vez ya usted tenga los elementos de protección personal, se haya lavado la mano, debemos ahí sí descargar los insumos con mucho cuidado que requiere pues cada uno de la manipulación de los biológicos. Debemos dejar el producto, ¿cierto?, en una zona específica para realizar una desinfección. Entonces, como el insumo o las vacunas, para que quede mejor la comprensión, vienen en cajas de cartón, estas se deben desinfectar con aspersiones de alcohol al 70% sobre todas las caras de esta caja y dejarlas reposar por 5 minutos en este lugar en donde las hemos dispuesto para la desinfección. Este es el cuarto punto. Ya el quinto punto, el siguiente paso, si el insumo viene en empaques de poliestireno o poliuretano o plástico, se debe realizar el mismo procedimiento que con el empaque de cartón, es decir, la aspersión de alcohol al 70% en todas las caras o partes del empaque. Luego descargamos el insumo con cuidado y lo dejamos otra vez sobre una zona ya diferente después de haberlo desinfectado. Nos lavamos las manos nuevamente y ya quedaría listo precisamente para guardarlo en pues las neveras dispuestas para su almacenamiento. Es importante recordar que las neveras deben contar con un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Pues precisamente porque este mantenimiento preventivo son todas esas acciones realizadas de manera rutinaria, buscando garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de la vacuna. Entonces, debemos realizar acciones que precisamente de forma en un cronograma, pues generen un mantenimiento preventivo a las neveras, un mantenimiento preventivo a los termómetros, pues para así mismo garantizar un adecuado desarrollo de su función, que es pues precisamente almacenar bien los biológicos. Entonces debemos recordar ese mantenimiento preventivo, pero también pues en ocasiones cuando ya falla el elemento, pues debemos realizar
un mantenimiento correctivo, pues precisamente para corregir esas fallas y permitir que nuevamente funcione el elemento que se haya dañado. Nosotros debemos hacer un monitoreo diario del almacenamiento de estos biológicos y cómo se usa o cómo se hace a través de los termómetros. Deben ser termómetros dispuestos para evaluar temperaturas tanto máximas como mínimas y que también nos haga la medición de la humedad relativa. Entonces, las dos cosas que nos evalúa los termómetros es las temperaturas máximas y mínimas y la humedad relativa para que ustedes lo tengan presente. La temperatura se toma 2 veces al día los 365 días del año. Esto debe ser de forma continua, de forma rutinaria, en la mañana antes de abrir la nevera y posterior a la jornada se vuelve y se toma la temperatura. Esta temperatura la registramos en los formatos indicados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Incluso el PAI web incluye, el sistema de información incluye un apartado específico para seguimiento de temperaturas. Entonces allí no ponemos temperaturas máximas, mínimas, él mismo nos va sacando las temperaturas medias, vamos registrando también la humedad relativa y luego después de cada toma de temperatura lo registramos y debemos resetear el termómetro. Después de cada, repito, después de cada toma de temperatura se debe resetear el termómetro pues para garantizar un adecuado desarrollo. Estos materiales deben ser calibrados de forma rutinaria para también garantizar un adecuado mantenimiento y evitar pues que en algún momento dado fallen y se pierda la cadena de frío. Se debe contar los termómetros junto con las neveras y los demás equipos que interfieren en la cadena de frío, deben contar con una hoja de vida. Esta hoja de vida del equipo pues debe indicar las fechas de los mantenimientos preventivos que les había contado, si ha tenido mantenimientos correctivos, las calibraciones cuando se han realizado. Entonces esta hoja de vida es importante tenerla en una carpeta en cada uno de los puntos de vacunación. Se debe hacer unas descargas mensuales de esa toma de temperatura, eso nos va a originar, el sistema nos va a originar la graficación de curvas de temperatura, en donde vamos a tener en rojo temperaturas máximas, en azul temperaturas mínimas y en negro temperaturas medias. En algunos puntos del país, si no se cuenta con ese sistema de información, este proceso de curvas de temperatura se hace de forma manual con unos documentos precisamente o unas hojas destinadas para este registro. Nosotros debemos contar dentro de los documentos que son obligatorios y ya que estamos hablando de ellos, dentro de la cadena de frío pues está ese registro de temperaturas mensuales que les había contado, seguimiento de temperaturas del sistema de monitoreo, control de temperaturas relativas y húmedas, la hoja de vida de estos equipos, hoja de vida de la planta eléctrica y aquí es muy importante también hablar de la planta eléctrica que de esta debe ser o debe prenderse mínimo una vez semanalmente durante 15 minutos, pues para garantizar que está funcionando. En ocasiones, en algunos puntos, se ha presentado la situación que se va la luz y no prende la planta eléctrica y pues no se había evaluado previamente si funcionaba o no. Por eso pues se recomienda una vez por semana durante 15 minutos prender y mirar el funcionamiento. Obviamente estos equipos como la planta, las neveras, pues requieren de una limpieza de los equipos de forma mensual o de forma rutinaria de acuerdo pues con el protocolo de cada una de las instituciones. Y es importante también tener dentro de esos documentos en la cadena de frío los planes de contingencia. Esos planes de contingencia son documentos en donde describimos el paso a paso que se debe llevar a cabo
dependiendo de la situación que se nos presente, un corte de energía, ¿cierto? Por ejemplo, y cuál va a ser ese plan de contingencia. Está el documento y eso lo graficamos a través de un flujograma para que sea más clara la información. Debemos también tener hojas de mantenimiento y verificación de los instrumentos, los formatos de limpieza, cada cuánto fueron desinfectados y limpiados las neveras, las cajas térmicas, una bitácora de encendido de planta eléctrica, como les venía contando, bitácoras de falla, acta de bajo de algunos inmunobiológicos que la veremos más adelante. Otro documento es el reporte de las calibraciones, los protocolos o los certificados también de los procesos de limpieza. Entonces, esto en cuanto a los documentos. En el país, en Colombia, la autoridad regulatoria a nivel nacional, pues de estos procesos de cadena de frío, es el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, el cual apoya precisamente al país en ese proceso de vigilancia de la cadena de frío y de las excursiones de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros manejamos dentro de nuestro protocolo y de acuerdo con lo que nos dicta la cadena de frío, se pueden generar unas pérdidas de frío en algún momento. Estas pérdidas de frío se traducen en excursión de temperatura o en temperatura de excursión, que son dos cosas diferentes. La excursión de temperatura es la desviación de la temperatura más allá de las condiciones de almacenamiento rotuladas por el fabricante en cualquier fase del proceso logístico, es decir, el almacenamiento y el transporte. Y ya la temperatura de excursión es la variación por fuera de las condiciones de almacenamiento declaradas por el fabricante, y estas pues obviamente debe estar dentro de más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados. Si se llega a presentar pues obviamente esta excursión de temperatura o temperatura de excursión, pues nos indica una pérdida de la cadena de frío y, y la cadena de frío, la pérdida de la cadena de frío es un evento en el cual se pierden las condiciones de almacenamiento de cada uno de los biológicos. ¿Y qué pasa cuando tenemos esas pérdidas de frío precisamente? Pues en primer lugar debemos notificar. Y se debe notificar de acuerdo con la resolución 3100 del 2019 y de acuerdo con los protocolos establecidos por el INVIMA. ¿Por qué se debe notificar? Por el trasfondo social y el compromiso pues, con el país de garantizar una adecuada vacunación. ¿Qué debemos hacer o cuál es esa ruta que debemos emprender frente a la pérdida de frío? Primero, registro de temperaturas en ese momento en que nos dimos cuenta del incidente y tomar una evidencia fotográfica. Posteriormente, identificar la causa del incidente, que fue lo que me generó esa pérdida de frío, restaurar las condiciones de conservación de la vacuna, tratar de volver como a garantizar esa conservación nuevamente en la temperatura indicada. Debemos trasladarlo, toca tomar la decisión, también esto depende del plan de contingencia, a un refrigerador, a cajas térmicas, pero pues debemos garantizar conservar nuevamente su temperatura. Informar al nivel superior del lugar en donde nos encontremos, informar también a la Secretaría en ese momento de Salud del ente territorial, diligenciar los formatos de notificación que ahorita a continuación los vamos a ver, realizar el inventario, marcación de biológicos y dejar en cuarentena en temperaturas de conservación hasta que pues se empiece todo el proceso de investigación. Enviar la documentación al nivel inmediatamente superior hasta llegar al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA, pues para que se sepa
qué fue lo que pasó en este incidente e informar a entes de control para realizar la respectiva investigación del incidente ocasionado. Entonces, hasta aquí hemos visto la normatividad, los, eh, las orientaciones frente a mantener esa cadena de frío, los elementos que intervienen como los termómetros, las neveras, las plantas, las temperaturas que se deben tener de acuerdo con cada uno de los biológicos que utilizamos. El formato que les mencionaba previamente sobre la pérdida de las condiciones de almacenamiento es este que ustedes ven en pantalla y que igual pueden acceder a él a través de la plataforma en el módulo 3. Este formato hace parte de la inspección del INVIMA, del proceso de inspección, en donde debemos diligenciar la fecha del reporte, la hora de lo sucedido, el departamento, la ciudad o municipio. Tenemos una información general, un apartado de información general, en donde necesitamos la información del establecimiento, si el establecimiento es público o el establecimiento es privado, el nivel de intervención en la cadena de frío, si fue a nivel nacional, departamental, distrital, municipal o local, o fue pues ya en la IPS, el NIT, la razón social de la institución, la dirección, ciudad, municipio, departamento, el nombre del representante legal, tipo de identificación del representante legal, incluimos cédula de ciudadanía o extranjería y el número, correo electrónico de contacto del reporte y el número de teléfono del reportante. ¿Con qué frecuencia recibe? Hay que escribir con qué frecuencia recibe la supervisión rutinaria de la cadena de frío por parte de la seccional de salud, si es mensual, si es bimensual, trimestral, semestral, anual, o no ha recibido esta supervisión, indicar la fecha de cuál fue esas últimas supervisiones rutinarias, cuál fue el estado de las recomendaciones en esa supervisión, si están todavía abiertas o si ya se dio el proceso de alta y se cerró de esas recomendaciones. Después tenemos también la información de quién reporta el evento, la situación, entonces el nombre, el cargo, el correo electrónico, el teléfono, nombre del funcionario de la entidad territorial o departamental responsable de realizar esa inspección del proceso, el cargo, el correo electrónico. En la segunda parte tenemos ya la descripción propia del incidente y de ser posible acá es donde anexamos ese registro fotográfico que tomamos en el momento de darnos cuenta. Indicamos la temperatura de excursión, la temperatura en la cual se encontraban los productos al momento de identificar el incidente, la duración estimada de esa excursión, la hora, los días, la semana, desde qué fecha, hasta qué fecha. Seleccione la opción, después sigue un apartado, seleccione la opción que aplique para la falla de la cadena de frío. Fue un mal funcionamiento del equipo, del instrumento de rutina o equipo principal utilizado habitualmente, como por ejemplo un termómetro, una alarma, la planta eléctrica, el congelador de paquetes fríos, entre otros. Y ahí hacemos la descripción. Mal funcionamiento del equipo o instrumento de contingencia o equipo secundario utilizado en los casos de emergencia como termómetro, alarma, planta eléctrica, congelador, paquetes fríos, entre otros, pero es el de emergencia. Mal funcionamiento del cuarto frío, refrigerador o congelador de almacenamiento de los productos. Entonces hubo un daño en el sensor, en el compresor, bueno, dependiendo de lo que haya sido el incidente. Falla en suministros de energía, si fue así, cuándo inició la interrupción, la fecha, la hora, y cuándo fue el final de esa interrupción para saber cuál fue el periodo que no hubo esa corriente. ¿Cuál fue la causa de esa interrupción? Si hubo falla en el plan de contingencia, cuando ocurre interrupción en el suministro de energía eléctrica para el mantenimiento de la cadena de frío, error del personal, la puerta abierta al refrigerador, refrigerador desenchufado, embalaje con paquetes fríos sin preparación adecuada de temperatura o insuficientes, o sin seguimiento de la configuración del equipo para el almacenamiento de alarma. Y ahí debemos especificar cuál es.
Y finalmente, describimos brevemente el incidente en ese segundo apartado. Tenemos luego un tercer apartado de este documento de reporte de incidentes y es diligenciar el inventario por cada producto. Este inventario ustedes lo encuentran también, o el documento de inventario, ustedes lo encuentran también en la plataforma, es un documento en Excel en donde está el inventario de los biológicos. Entonces se diligencia el inventario de estos productos involucrados en el incidente de pérdidas de condiciones de almacenamiento, que este es un documento también avalado por el INVIMA. Y este es un como es un archivo en Excel, pues se debe diligenciar allí y no hacerlo a mano, sino ahí mismo en el computador. Acciones que el establecimiento ha realizado posterior a la identificación del incidente, entonces ahí debemos seleccionar las acciones que se llevó a cabo. Primero, se siguió el plan de contingencia institucional ante una falla en las condiciones de almacenamiento, se suspendió el uso de este producto, los productos incluyendo los solventes fueron apartados dentro de una unidad de almacenamiento apropiada, fueron etiquetados con la señal de cuarentena o no usar y con la fecha y hora, ya sea dentro de sus instalaciones o con instituciones alternativas, porque a veces si nos pasa algo en esa institución y tuvimos que hacer el transporte, pues indicarlo. Una vez detectada la falla en la cadena de frío, los productos fueron puestos en condiciones de temperatura adecuadas, fue notificado el incidente a la Dirección Seccional de Salud Distrital o Departamental y cuando se trata de productos de vacunación, pues también al programa de inmunización regional. La sección B es seleccionar las medidas a las cuales se sometieron los productos. Si fue transitoria, hora de inicio, hora final, la temperatura, indicar la marca, modelo, serial de los equipos, instrumentos empleados para el restablecimiento de las condiciones de almacenamiento, pueden ser las cajas térmicas, las neveras de respaldo, congeladores de respaldo, termómetros de cambio y pues debemos hacer la descripción. Asimismo, hacer una descripción de la medida transitoria, si fue necesario almacenar temporalmente el producto en otras instituciones, y pues también poner el nombre y el contacto de las personas que se van a hacer a cargo en esas nuevas instituciones de los biológicos. Si fue definitiva, o sea, si fue una medida de corrección definitiva, la hora de inicio, la hora final, indicar también lo mismo modelo y describir qué fue lo que sucedió. El apartado número 5 son las circunstancias del incidente. Entonces, la primera parte nos habla de la etapa de la cadena de distribución donde se presentó el incidente, o bien sea en el transporte o bien sea en el almacenamiento. Completar la información si el transporte está involucrado en el incidente, cuál fue el tipo de transporte, si fue aéreo, si fue terrestre, si fue acuático, la fecha del embalaje, la fecha de recepción, la temperatura del interior del contenedor al recibirlo y pues obviamente adjuntar en ese formato los soportes de los dos últimos registros de mantenimiento preventivo de los termos, las cajas. Entonces les decía que estos soportes siempre tienen que ser una carpeta en el punto de vacunación. La trazabilidad de los termómetros digitales con el cual se realiza la recepción, el serial, su certificado de calibración, su certificado de calibración que cubre el periodo de recepción involucrada en el incidente, el plan de calibración de los termómetros digitales y adjuntar el gráfico y tablas de descarga de instrumentos o testigo de monitoreo de la temperatura que pues llevamos a cabo. Información del vehículo de transporte, si el transporte es realizado en vehículo climatizado, sí o no, si el transporte se encuentra dotado de equipo de refrigeración, sí o no, y describir el medio de transporte. Estado de paquetes fríos a la llegada del producto, si estaba congelado, si estaba parcialmente descongelado, si estaba descongelados completamente. El número y tamaño de los paquetes, el aspecto de los paquetes fríos, mirar también si fue, digamos, en un refrigerador, la marca, el modelo, el serial, las fechas de las dos últimas intervenciones de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo que les expliqué previamente, adjuntar esos programas de mantenimiento, el plan de calibración, los últimos certificados de calibración de estos instrumentos, su hoja de vida, descripción del congelador del producto si aplica, la marca, el modelo, el serial, la descripción del congelador de los paquetes fríos, porque también hay, como les indicaba, congeladores específicos para estos paquetes, descripción del cuarto frío, si fue en el cuarto frío,
Tenemos también de la planta eléctrica, si fue ocasionado por la planta eléctrica, y nos da al final un espacio para otras observaciones del reportante, la firma del responsable del reporte, la firma del responsable de la Secretaría de Salud, pueden ser regional o distrital. Entonces, estos son los, pues esta fue la explicación de este formato de reporte de pérdidas de condiciones de almacenamiento, que como les indico, ustedes lo pueden encontrar en nuestra plataforma de educación continua en el módulo número 3. Y por último, este formato de productos involucrados en el incidente de pérdida en condiciones de almacenamiento que les explicaba que estaba en Excel. Este formato consta de información general, de explicación del incidente, estado de los productos, acciones de establecimiento realizado posterior a la identificación, las circunstancias del incidente. Y recuerden que es un documento en Excel en donde está ese inventario de productos involucrados en este incidente de pérdida de frío. Entonces ahí está el nombre de la institución, este documento acuérdense que toca llenarlo en el mismo computador, no a mano, el tiempo de la excursión, el departamento, la temperatura de excursión, la ciudad o municipio, y allí empezamos a tener una lista de los 21 biológicos, entonces BCG, DPT, ¿cierto? La hepatitis B, tétano, y ahí nos pide su nombre comercial, el productor, el registro sanitario, la temperatura de almacenamiento declarada por el fabricante, la apariencia del producto, el lote, fecha de caducidad, mes y año, número de dosis, si hay registro de excursión previa o no, si la vacuna es liofilizada, es en dosis única, si es pediátrica, si es de adulto, y el concepto técnico. Entonces, este es el reporte en Excel. También deben estar esas hojas de los equipos, el reporte de mantenimiento, certificados de calibración, la bitácora encendida de la planta, el plan de emergencia y otras gráficas de monitoreo satelital que se hace. Entonces, todo eso hace parte de sus formatos involucrados en el incidente de pérdida y condiciones en almacenamiento. Hasta aquí hemos llegado con nuestra sesión del módulo número 3, en donde nuestro objetivo principal era resaltar la información que consideramos relevante que usted como participante de este curso debe tener y pues queríamos reforzarla a través de este video. Les recordamos asimismo realizar el post-test que se encuentra en la plataforma virtual para que usted asimismo pueda continuar con el desarrollo del módulo número 4. Les agradecemos a todos ustedes por su atención a la sesión y por el desarrollo del curso. Muchísimas gracias.